Hola, buenos días. Soy Ezequiel Vives de Etsy Trend y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre una serie de campañas masivas de distribución de malware en la que el principal protagonista es un zip con contraseña, que se trata de nuevas campañas no de distribución de Emotet, un malware del que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Básicamente comenzamos a darnos cuenta hace algunas semanas de que de manera masiva estaban llegando a muchos clientes nuestros, ¿no? Y a nivel global diferentes correos, ¿no? Como el que pueden ver en pantalla, ¿no? Todos con un archivo zip y dentro del texto, ¿no? La contraseña de este archivo. ¿Qué son estos correos electrónicos? Son parte de una nueva campaña de distribución de Emotet, como comentaba anteriormente, en la que lo que están adicionando los atacantes es una técnica de evasión que ya lleva tiempo, ¿no? En uso, y es que básicamente cuando nosotros comprimimos un archivo con contraseña, básicamente el comportamiento es el mismo a que si lo hubiéramos cifrado, ¿no? Con esta técnica de comprimir los archivos maliciosos con contraseña, los atacantes lo que logran es evadir todo filtro que nosotros podamos tener tanto en el correo electrónico como en el endpoint, dificultando la tarea de detectar estos correos antes de que lleguen y que el usuario pueda interactuar con ellos, ¿no? Al igual que en otros casos de Motet, tenemos diferentes formatos de correo que veremos ahora a continuación. Pero primero comencemos haciendo un breve repaso sobre Emotet, ¿no? ¿Qué es Emotet? Bueno, Emotet es un malware del que ya hemos hablado varias veces, ¿no? Un troyano bancario que evolucionó mucho en estos últimos años. Y básicamente su flujo de trabajo estas últimas campañas siempre ha sido el mismo, ¿no? El envío de un adjunto malicioso mediante correo electrónico, por lo general un documento de Word o de Excel, con macros, ¿no? El usuario, una vez abre estos archivos y es solicitado habilitar las macros para que el archivo funcione, lo que hace es desencadenar un proceso de PowerShell por detrás que se encarga de instalar TrickBot, ¿no? Que es otra pieza de malware que trabaja dentro de esta cadena. Y lo que hace TrickBot es principalmente mediante la explotación de vulnerabilidades y el uso de herramientas como puede ser Bloodhound, Cobalt Strike y demás, propagarse lateralmente a través de la red, llegar finalmente a los controladores de dominio y desde los mismos desplegar un ransomware, ¿no? En la mayoría de los casos Ryuk, sobre el resto de los equipos de la red, ¿no? Algo que vale un poco la pena mencionar es que Motet en todas estas campañas lo que hizo fue involucrar cierto proceso de inteligencia artificial mediante el cual a cada buzón que era afectado por sí mismo robaba y enviaba al servidor de Command and Control cadenas de correo electrónico que los atacantes luego utilizaban para enviar nuevas campañas, para hacerlas parecer reales y respondiendo en nombre de personas y cadenas que habían estado en uso y en contacto en los últimos meses. También en este último tiempo se vieron algunas campañas puntuales en las que también iban adjuntos legítimos sumados a los maliciosos para darle un poco más de legitimidad, por así decirlo, y campañas en las que cambiaban algunos de los jugadores, ¿no? En esta cadena. Básicamente se reemplazaba TrickBot por Quackbot, que a su vez en lugar de desplegar a Ryuk, desplegaba a Prolog, que es otro ransomware. Ahora bien, como comentaba antes, hay varios formatos de estas campañas. Uno es el que mostrábamos al comienzo, ¿no? En el que se responden a estas cadenas preexistentes, y luego también existen casos, ¿no? Un poco más genéricos, que son estos asuntos que se ven bastante, ¿no? Nueva sección de datos, solicitud y demás. Básicamente, como comentaba anteriormente, lo que logran los atacantes con esto es evadir todo filtro que nosotros tengamos tanto en el correo electrónico como en el endpoint. Porque todos nuestros filtros en el correo electrónico, por más que sea bloqueo de extensiones, ¿no? Supongamos que pudimos llegar a armar una política para bloquear documentos de ofimática con macros. No va a funcionar porque nuestro filtro en el correo electrónico no va a ver la verdadera extensión dentro del archivo porque está como si fuera cifrado. Lo mismo sucede con los controles de tipo anti-malware, tanto los tradicionales como firmas o patrones, como más avanzados como Machine Learning predictivo, análisis en sandbox y demás. No pueden tomar acción básicamente porque no conocen la contraseña para descomprimir este archivo. Uno pensará, bueno, llega al endpoint y lo detecta mi agente antivirus, pero no es así porque el archivo sigue cifrado dentro de este comprimido y los únicos dos puntos en los que quizás podemos llegar a detectarlo es cuando el usuario interactúa con el archivo comprimido para descomprimirlo, ¿no? Ingresando la contraseña, que es cuando este documento malicioso va a escribirse en disco y ahí puede ser detectado quizás si es conocido por firmas o patrones, si no, igualmente no va a pasar nada. Y en el peor de los casos, si el usuario ya lo ha descomprimido y lo ejecuta,
siempre está la posibilidad de que sea detectado por el monitoreo por comportamiento o el machine learning predictivo que tengamos quizás implementado con nuestro agente antivirus. Ahora bien, como comentaba antes, aquí tenemos el ejemplo del adjunto del caso anterior, que como habrán visto llegó hace solo unos días a uno de nuestros clientes. Fíjense, nosotros lo pasamos por virus total y ninguno de los motores antivirus es capaz de detectar esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el archivo que hay dentro es conocido o no? Realmente no, porque aquí lo que estamos en realidad detectando es si conocemos el zip, que siempre puede pasar de subir una de estas muestras y que nos diga, bueno, determinado proveedor lo detecta, pero tener en cuenta que no está detectando realmente la carga maliciosa de dentro, sino que posiblemente es que hayan incorporado el indicador de este archivo comprimido dentro de sus firmas o patrones. Ahora bien, ¿no? Algunas tendencias o podría decirse patrones que hemos visto en estas campañas. Bueno, primero el nombre de archivo, no, por lo general es un string guión bajo seguido por un número .zip. Solo hemos visto en formato zip, no hemos visto en otros. Y también el peso de estos archivos, por lo general no rondan muy distante de los 80 a 120 kilobytes. Pensemos que dentro de estos comprimidos, por lo general únicamente viaja un documento de Word, por dar un ejemplo, con macros, ¿no? Cuyo formato es bastante sencillo, lo hemos mostrado en otros videos. Y es básicamente una imagen instando a los usuarios a habilitar el contenido y las macros para poder visualizar el supuesto contenido del documento. Ahora bien, ¿cómo podemos protegernos? Por el lado de la concienciación a usuarios es claramente clave, como en respecto a toda amenaza de correo electrónico, ¿no? Que los usuarios se pregunten y sean capaces de interpretar y pensar para sí mismos, ¿estoy esperando este correo electrónico? ¿Llega de un remitente confiable? ¿Tiene algún sentido que yo reciba esta respuesta, no? Por más que sea una cadena existente, quiero decir, si tal vez me están respondiendo una cadena de hace 6 meses con algo que no tiene nada que ver, ¿debería pinchar o no? Que por lo general sabemos que es difícil porque con la curiosidad, los tiempos, las prisas y demás, a los usuarios se les dificulta también hacer ese pensamiento. Pero bueno, no, nunca está de más reforzar la concienciación sobre ellos y también enseñarles, ¿no? Cómo tal vez detectar intentos de suplantación de identidad, ¿no? Que no solo hay que confiar en lo que vemos en el display name, sino también revisar si la dirección de donde me llega es realmente la de esa persona. Por el lado tal vez de los procesos o configurar en nuestra tecnología, lo ideal es configurar un tag en el asunto y una estampa en el cuerpo para que los usuarios cuando reciban estos correos sepan que los archivos adjuntos no pudieron ser escaneados en busca de virus, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Yo cuando envié uno de estos comprimidos con contraseña o uno, bueno, que creé a modo de ejemplo, ven que tenemos una notita en el asunto y una en el cuerpo que a los usuarios puede llegar a servirles, pero bueno, como sabemos, no siempre en el día a día y las prisas quizás hacen caso omiso de estas advertencias. Y un último recurso que tal vez puede ser útil, ¿no? Es el de enviar todo archivo protegido por contraseña a la cuarentena, lo cual puede ser muy contraproducente porque por lo general va a requerir mucho seguimiento y trabajo por detrás, ¿no? A nivel falsos positivos. No, recordemos que no solo los archivos comprimidos pueden ir con contraseña, pueden enviarnos un PDF, un documento de Excel, un documento de Word, más teniendo en cuenta que también hay determinados sectores de industria y tal que se mueven bastante, ¿no? Con archivos comprimidos con contraseña, como pueden ser, ¿no? Despachos de abogados, entidades bancarias y demás. Una tecnología interesante que puede servirnos también para protegernos, ¿no? La tecnología de Password Extraction y Password Guessing. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, es la tecnología que permite a alguna solución de seguridad el extraer información del mismo correo electrónico o de correos que hayan llegado por un mismo periodo de tiempo y probar los contenidos de esos correos como si fueran la contraseña, ¿no? 3 tecnologías puntuales que conocemos de este tipo nosotros de la mano de Trend Micro son la de Deep Discovery Email Inspector, Email Security Advanced y Cloud App Security, ¿no? Independientemente de que cada uno de ellos lo hace de una o de otra manera, estas 3 soluciones son capaces de extraer estas contraseñas y descomprimir estos archivos, ¿no? Entonces lo que van a poder hacer una vez descomprimidos es hacer todos los análisis tradicionales sumado a análisis un poco más avanzados como puede ser Machine Learning predictivo o pasar estos archivos a una instancia de sandboxing, ¿no? Que está presente por lo menos en estas 3 soluciones para ejecutar esta muestra en un entorno aislado y determinar si es o no maliciosa. Algunas referencias adicionales para este tipo de casos y también similares sobre Emotet. Hay algunas publicaciones en nuestro blog acerca de Emotet, ¿no? Principalmente
Una en la que comentábamos cómo es que funcionaba esta cadena de Emotet, Trickbot y Ryuk. Otra en la que comentábamos que estaba distribuyendo también a Quackbot en campañas recientes. Cómo comenzó a robar adjuntos legítimos de correos electrónicos para usar en campañas. Y bueno, ¿no? Estas nuevas campañas que llevan los adjuntos protegidos por contraseña. También tenemos en nuestro canal de YouTube algunos videos sobre estas campañas, un poco enfatizando en cada uno de estos componentes. Y claro está, voy a dejar los enlaces a todo esto en la descripción de este video. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Y sepan que ante cualquier duda o consulta, inquietud, sea sobre esto, sea sobre cualquier pieza de malware, sea sobre seguridad en general, pueden contactarse con nosotros a la dirección que ven ahí o directamente conmigo a mi dirección personal. Muchas gracias.